Legítima, y hablamos de este tema hace algunos días. Ahora lo hacemos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Mario? Muy bien, buenas noches, gusto saludarle. Oiga, el otro día nos decían la NEF que era un retroceso, que era inexplicable. ¿También el Colegio de Profesores piensa lo mismo? Por supuesto, en esto no hay doble interpretación. Esto es un muy grave retroceso, porque había habido un pequeño avance, porque tampoco era la gran cosa esto de la confianza legítima. Los trabajadores contratan en el Estado, y eso incluye también al profesorado de los colegios públicos, quienes son a contrata en una condición muy precaria y muy vulnerable, porque a diferencia incluso del mundo privado, siempre se piensa que los trabajadores públicos poco menos que son inamovibles. Eso es bastante falso. Y el caso de los contratos, se le hace un contrato anual y se va renovando año a año, y a veces el trabajador acumula 10 años en esa condición de contrata con ese contrato precario, y el día que deciden no renovarle se va sin ni uno de indemnización. O sea, peor que el mundo privado, porque en el mundo privado, si usted lo echan al año 10, al menos le van a pagar una indemnización. Sí. En el caso de estos trabajadores ni siquiera aquello. Y además totalmente el arbitrio del empleador, sin ningún fundamento, podía sencillamente despedirlo. Y se avanzó algo con ese dictamen del Contralor anterior, que era esto de la confianza legítima. Es decir, si usted tenía más de 2 renovaciones, al menos para ese despido había que hacerlo con un fundamento, es decir, fundamentar que ese cargo no era necesario. Si no lo fundamentaba de ese modo, si no justificaba que el cargo no era necesario, entonces no podía ser despedido. Era una mínima protección, algo. Y ahora la Contralora sale con este numerito de que, según ella, como esto llegó a tribunales, ella no se va a pronunciar más y va a dejar todo esto exclusivamente en manos de tribunales, lo cual es absurdo, porque cualquier situación de la Contraloría podría ir a tribunal, y por lo tanto entonces la Contraloría la cerramos, porque ¿para qué va a servir si no, cada vez que haya algo que vaya a tribunales, se va a inhibirse de interpretar y de hacer su pega, para la cual se les paga, en el caso de la Contralora con un sueldo no tan bajito, y ahora ella simplemente se inhibe de pronunciarse, lo cual es gravísimo para nosotros. Usted lo califica como numerito, claro, evidentemente hay un malestar, pero Mario, ¿puede estar esto dentro de... no sé si legalidad, pero podría, cree usted, haber cierta... se habla cuando se cuestiona el que una autoridad no realice su trabajo, se habla de abandono de deberes, algo así. ¿Podría haber algo, o cree usted que...? A nuestro entender, sí, no? podría ¿Sí? configurarse una figura de ese tipo. ¿Sabe por qué? Porque la Contraloría tiene como función interpretar los actos administrativos de la autoridad pública, de los entes públicos en general, municipios, ministerios, colegios, sostenedores, etcétera, de todo el ente público. Y su función, definida por la Constitución, es interpretar esos actos y precaver que esos actos sean legales. Esa es su función, para eso está la Contraloría. Y por lo tanto, cuando la Contralora dice, de aquí en adelante la Contraloría se inhibirá de pronunciarse, cuando ya se había pronunciado, había un dictamen del Contralor anterior que creó esta figura de la confianza legítima, que efectivamente dio algo, tampoco, como expliqué bien, ninguna maravilla, pero algo de protección, y ese acto del Contralor anterior no fue ilegal, en ningún caso. Fue justamente cumpliendo con sus funciones. Y ahora resulta inexplicable, además, un dictamen que le quiero señalar que nadie le pidió. Normalmente la Contraloría responde frente a solicitudes de los mismos entes públicos, de trabajadores o de cualquier ciudadano que necesita un pronunciamiento si hay un acto que no sea legal o sea arbitrario por parte de un ente público. Puede solicitar el pronunciamiento, y normalmente en el 90% de los dictámenes o más que hace la Contraloría son a solicitud de algún ciudadano, de algún ente. Y en este caso no fue así, fue algo bien inexplicable, porque no es que alguien le pidió: Contralora, pronúnciese, por iniciativa de ella, bastante inexplicable a nuestro entender, emite este pronunciamiento que es un retroceso en derechos bastante grave. Mario Aguilar, lo último, ese hecho grave que ustedes califican, ¿podría transformarse en algún tipo de manifestación, carta, reclamo, algo que pudiese traspasar la inquietud? Sí, por de pronto hoy día hicimos una presentación en la Contraloría Nacional, pero también en las Contralorías regionales. Todos los gremios públicos hicimos una presentación siguiendo el mismo conducto que está establecido en la ley, solicitando una reconsideración del dictamen. Ya. Eso es lo primero, y eso esperamos que haya un pronunciamiento, una respuesta a esa solicitud,
Pero después, si la Contralora insiste en ratificar este dictamen, entiendo que también fue citada por la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para que dé explicaciones. Hay inquietud también en otros poderes del Estado por este dictamen tan extraño, donde la Contraloría se inhibe de cumplir con sus funciones. Y si no, pues habrá que ver en tribunales o buscar otro tipo de acciones, pero nosotros nos vamos a quedar tranquilos porque creemos que esto es una vulneración de derechos. O sea, cuando existe además otro concepto que está vulnerado acá, que es el concepto de derecho adquirido. En el mundo laboral, y Chile respecto de eso tiene convenios internacionales firmados, hay convenios OIT que señalan que cuando hay derechos que se adquieren en lo laboral, no puede haber retroceso al respecto. De hecho, en el mundo privado, si usted inicia una negociación colectiva, hoy día la legislación establece que la negociación colectiva tiene que arrancar desde lo que usted ya tiene. Un empleador no puede ofrecer menos de lo que ya tiene usted ganado, y si ofrece menos es ilegal. Se puede mantener derechos o ganar nuevos derechos, nunca retroceder en derechos, y eso está en la legislación. Y sin embargo aquí la Contralora, de manera gratuita, a nuestro entender, decide quitar un derecho como es este derecho al concepto de la confianza legítima. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, gracias por la conversación, que esté muy bien, gusto, muy amable. Que esté muy bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches, ahí está esta situación que los empleados públicos están planteando, lo hicieron la ANEF, ahora también el Colegio de Profesores, este concepto de la confianza legítima y la decisión de la Contralora Dorothy Pérez de finalmente que estos casos vayan a la justicia.